Mongol 408, número 2. Mañana era la gran fecha. Sebastián volvió a ordenar los útiles escolares para el primer día de clases de su hija. Sobre la mesa del comedor se arrumaban cuadernos, témperas, juegos lógicos, rompecabezas, con sus 1000 formas geométricas y algo más de medio kilo de plastilina. Sabe Dios para qué fantasías lúdicas. Abstraído en ordenar el laberinto de cosas, encontró un lápiz amarillo, reluciente e impecable, con su pequeño tambor de goma en uno de sus extremos. Algo inexplicable y misterioso le trepó por la columna vertebral. ¿Qué tenía el lápiz que casi le había generado un escalofrío de pavor? ¿Qué? Sebastián no supo explicar el origen de su desazón. Cilíndrico e impoluto, con su armazón de madera, en forma de tubo poligonal. El lápiz amarillo parecía parpadearle desde la ruma de otros lápices, en medio de la única mesa del comedor. Sebastián recordó que hace tiempo sufría ciertos síntomas de desórdenes en los ojos, por el que ciertos objetos se le clavaban en las retinas, anulando las formas de otros objetos. Maldita sea, es la miopía, se dijo a sí mismo, frotándose el ojo derecho con el dorso de la mano. Al rato volvió a sus ojos el delgado cilindro de madera amarilla. Era el lápiz. No podía ser. ¿Qué obsesiones eran estas trayéndole desórdenes visuales? Sin darse cuenta, se fue hundiendo plenamente en un mar de recuerdos, pero nada, la memoria no le dio una pista del por qué se sentía fascinado por el lápiz amarillo. Realmente, esto del lápiz amarillo era una manía en su vida. Tenía cajas enteras de lápices amarillos. En su escritorio siempre había un vaso lleno de esos lápices. De súbito, recordó que no había librería, bodega, tienda, donde no hubiera comprado lápices amarillos. Más que una manía, era tal vez una melancolía, una exageración por recuperar algo de su vida. Francamente, no supo responderse, pero sin lugar a dudas era una obsesión ambulatoria enraizada en el inconsciente. Esa noche no pudo conciliar el sueño. El lápiz amarillo lo martillaba con su armadura de madera, en forma de un pequeño tubo poligonal. La propia casa, de incontables cuartos, silenciosa y envejetada, le pareció un inmenso ataúd construida con millones de lápices amarillos. Como para librarse de ese pensamiento, miró por la ventana. Llovía copiosamente. La noche y la lluvia se fueron metiendo imperceptiblemente en su memoria. Tenía que haber sido una noche similar a esta, pero décadas atrás, ¿acaso? Cuando frisaba los 6 años de edad. Entonces se vio a sí mismo, regordete y tímido. Vio sus cabellos hirsutos, su ponche raído, las manos de su madre blanquísimas y largas, acariciándole la cabeza. Notó que por el oído le llegaba lentamente el susurro de su madre. Sebastián, duerme, duerme. Mañana muy temprano iremos a Tiaparo a comprar los útiles que necesitas para la escuela. Aprenderás a leer y escribir. Serás otro, serás nuevo, diferente. Tú no serás ciego como nosotros, ciego jamás. De sopetón se le vinieron los recuerdos a la mente. Claro, esa noche no pudo dormir, imaginando el viaje del día siguiente. Por fin llegaría al temible río Antabamba. Lo había visto desde lejos, desde las cumbres remotas de los cerros, pero nunca cerca. Jamás se había acercado a sus aguas, a las espumas brillantes y silenciosas de sus orillas. Río traicionero, rectando silencioso y ahogando ganados. Río de aguas turbias, de muertes y despedidas evocadas en las canciones. Los viajeros contaban que los sollozos del río al pasar por la quebrada eran tan fuertes y hondos que se escuchaban a un día de camino. También vería por fin el puente, aquel de cal y canto construido por los demonios bárbaros en las épocas de los primeros españoles. Decían que en la construcción de ese puente se habían demorado 50 años. Todos los que salvan sus calzados
Sabían que al pasar por el puente debían mirar sus columnas fundamentales, pues decían que sus constructores habían plantado 4 opas, de los más fornidos y robustos, quienes eran en realidad los que sostienen su fábrica de piedra. Contaban los mayores que solo por esos 4 opas el río Antabamba respetaba la integridad del puente. Nunca olvidaría ese día de su viaje a Tiaparo. Aún no había amanecido, pero él ya estaba reclamando a sus familiares para que despierten. Mamay, mamay, Ricari, Batarí, Uchacaita, mamita, mamita, despierta, levántate rápido. Efectivamente, su madre ordenó presurosa las cosas que debía llevar para el camino. Y en el centro de su quipirina puso un par de gallinas que entre asustadas y sorprendidas sacaban sus cabezas de cuando en cuando. Con el producto de la venta de esas gallinas compraría los útiles para su hijo. En esta oportunidad aprendió para siempre que los pobres compran con gallinas los lápices para sus hijos. Aún a oscuras cruzaron por el pueblo, a eso de las 10 de la mañana. Llegaron a Huancapampa. Huancapampa los recibió desolado y silencioso, pero la tía Matilde se mostró efusiva, desbordante de alegría por los recién llegados. ¿Cómo olvidar a su tía Matilde, menudita y encorvada, deshaciéndose en brazos a su madre 1 y 2 veces y expresando el inmenso cariño por él mismo? Mi hermanito, heredero de mi hermano, decía ahí mismo. Después de un breve refrigerio, la tía le suplicó que se quedaran ese día en Huancapampa, pero tanto la madre como Sebastián prefirieron seguir por su camino, porque tenían el tiempo ajustado para comprar los útiles escolares y volver a casa. Además, de acuerdo a su madre, les esperaba una larga caminata de difíciles senderos y de un cerro cuya empinada cuesta era una verdadera maldición. Nada más saliendo del pueblo, encontraron el gigantesco puente sobre el río Antabamba, macizo y enhiesto. El puente se alzaba como un monstruo de piedra. Sebastián lo miró por todos los lados, cruzó varias veces, se paró en el medio del puente, se puso a saltar como para verificar si realmente era fuerte. Sentía orgullo por su bisabuelo, cuyas manos habían levantado ese puente. Pensó que tal vez de grande construiría otros puentes de cerro a cerro, más grande que este y todos los puentes del mundo. ¡Apúrate! Su madre lo sacó de sus ensoñaciones de constructor fabuloso. Más o menos hacia media hora habían dejado el puente, cuando los ojos de Sebastián se abrieron desmesuradamente, impactados por una inmensa cascada. Nunca había visto un río de arriba abajo. Jalando la pollera de su madre le preguntó por qué estaba parado este río extraño. La madre le explicó que era un paicha y que por esos lugares se encontraban con frecuencia numerosos despeñaderos de agua, llamados también cataratas. Aunque reconoció que la catarata que miraran era la más grande, le contó que muchos años antes había pasado por esta paicha un ingeniero, quien les dijo a los comuneros que si se unían 5 o 6 pueblos y trabajaban en común, a la caída de esta catarata podían armar unas máquinas para sacar luz eléctrica. Pero los comuneros no creyeron en las palabras del ingeniero y con la justa lo ayudaron a trazar la carretera hacia Antabamba. ¿Sacar luz eléctrica?, decían los comuneros. Eso no se puede. El agua solo sirve para regar los campos. Chacrerías estás hablando, el ingeniero. Y además pedir al gobierno permiso. ¿Quién será pues el gobierno? ¿Dónde vivirá? El gobierno solo aparece cuando hay leva para el ejército, o tal vez la luz eléctrica será del gobierno o del progreso. ¿Qué será? Lo cierto es que esa inmensa caída de agua se grabó para siempre en la memoria de Sebastián. Allí, metido en la profundidad de sus recuerdos, entrevió a su madre mojándose la cabeza con algunos cuencos de agua que entresacaba de la cascada. Se vio a sí mismo absorto, con su cara redonda, rellena, sus manos regordetas, pequeñas,
tratando de imaginarse desde qué altura del cielo caería esta catarata. Caray, nunca el misterio ni la esperanza lo habían tocado tan de cerca. Casi al anochecer, llegaron a Tiaparo, se alojaron en casa de unos conocidos. Al día siguiente, muy temprano, estuvieron tocando la puerta de la casa de don Melchor Moriano, de quien a cambio de 2 gallinas recibieron un par de cuadernos, lápices, borrador, regla y muchos reparos por lo flacas que estaban las gallinas. Así será pues, Sebastián corría y saltaba de contento, porque ya tenía cuadernos, igual que sus amigos de Pocohuanca. El camino de regreso fue mucho más fácil que el de ida. Total, ni la pacha que volvieron a haber pasado el mediodía ni el puente sobre el río Antabamba llamaron su atención. Además, de rato en rato sentía retortijones por las tripas, tal vez de sed o de cansancio, por lo interminable de la caminata. Otra cosa son los recuerdos del primer día de escuela. Sebastián se vio a sí mismo con pantalón nuevo, su ponchito de 3 colores, sus sandalias, él mismo con el pelo corto, la cara bien lavada y con unas ganas inmensas de saber cómo era la escuela, tanto como le hablaba su madre de la escuela para arriba y escuela para abajo. Sin embargo, al ver la escuela a lo lejos, francamente no le gustó. Era como una casa cualquiera, con sus paredes descascaradas, sus puertas de maderas viejas, descuadradas, y de trecho en trecho pequeños cuadradillos con los colores rojo y blanco pintando en las paredes. Cuando ingresó al aula, la cosa fue todavía peor. Observó que en el cuarto era medio oscuro. La ventana era un hueco redondo, lleno de telarañas, por donde entraba el frío como en tiempo de lluvias. Las paredes eran simples adobones rústicos, sin ninguna capa de pintura. El piso era de tierra y las carpetas eran adobes esparcidos por toda la clase. Francamente, la clase no le agradó nadita. Era peor que los galpones de ovejas donde jugaba a gusto. Sebastián observó que todos los niños llevaban bajo el brazo un pellejo de oveja, que les servía tanto de cartapacio como de cojín para sentarse. El cuaderno para los dictados se colocaba sobre las rodillas bien juntitas. Al rato ingresó en el aula un señor flaquito de puro amarillo. Dijo que era el profesor y les dio la bienvenida a los nuevos estudiantes. Les dijo que habían venido a la escuela para ser hombres útiles a la patria. Escuchó de boca del profesor que todos los terremotos de Chuchín habían sido construidos por los incas para sembrar maíz, quinoa, papas, que en la época de los incas todos tenían su chacra y nadie pasaba hambre. Caray, ¿cómo serían los niños en época de los incas? Sebastián regresó a su casa impresionado por los incas, pero al mismo tiempo decepcionado, porque no pudo utilizar su lápiz amarillo, raspado por el propio profesor. Ah, lápiz amarillo. Aquí estaba el origen de todo. Por fin se acercaba a la causa de sus traumas, a esposo misterioso y profundo que no solo le llenaba de espantos, sino que lo ponía en trance de convulsiones epilépticas. Ahora mismo volvía a ver a su madre, mojándose la cabeza en una cascada de aguas negras, que de pronto se convertían en bolas de fuegos, en montañas rojas e inescrutables, en puentes gigantes y desmesurados, que se derrumban dentro de sus sueños. Ah, no, estos recuerdos le habían impedido escribir su pasado. Estos recuerdos habían bloqueado toda su felicidad. En sus sueños, un ejército de lápices amarillos le hincaban por todo sitio. Los lápices amarillos le empujaban a un río de color indefinido. Era él, pequeño e inerme, con su ponchito de colores, arrastrado por las aguas del río Antabamba, aplastado por pedrogones gigantescos, por inmensos troncos como minas de grafito, por montañas y árboles animados de vida y de muerte. Esto era peor que esos círculos infernales del escritor italiano que tantas veces había leído. En sus sueños, los propios lápices amarillos eran varas de empalamiento en el que lo izaban lenta, segura, implacablemente. Nuevamente vio a su madre, alcanzándole la mano y pidiendo que dejen de torturar a su hijo. En un santiamén vio que un lápiz amarillo se derrumbaba sobre su madre. Bah,
se paró de súbito. Estos recuerdos y el cansancio lo habían hecho dormitar. Prefirió pasar el resto de la noche despierto. Por la ventana se contemplaban racimos de estrellas centelleando a lo lejos. Vasta y honda era la noche. Sebastián se palpó las mejillas y comprobó que era imposible evitar el llanto de los recuerdos. Como acosado de furias irrefrenables, se acomodó en su escritorio y se puso a volcar en el papel todo ese río subterráneo de reminiscencias que hacía años le hacía trastrocar los pasos. Ahora quedarían en el papel todas las cuitas de su pasado.